Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de simpatía por la industria musical, en una nueva dosis de sabiduría compartida, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en su dial amigo de Subterfuge Radio. La música como vínculo de unión entre artista y consumidor, el del artista y el fan, de las canciones en generadores de emociones, pero también para ilustrar imágenes, secuencias y mensajes, como el más puro y bello de los envoltorios, potenciando las imágenes de manera mágica. Nuestra invitada de hoy es una de estas alquimistas de la música que, partiendo de una pasión contrastada por esta, la ha hecho convertirse en una de las profesionales de la supervisión musical más reputadas del mundo, dejando su huella imborrable en producciones que han potenciado su capacidad de seducción a base de parajes sonoros seleccionados con mimo y con oficio. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Lynn Feinstein. Hola, Lynn. Mucho gusto. Encantado. Mucho gusto para ellos. Y he dicho bien lo de que no Feinstein. nos conocemos, para los que nos están escuchando, pero tú y yo ya nos años. conocemos. Sí. Hemos colaborado mucho y bueno, es un auténtico placer tenerte aquí porque sabes que, bueno, aparte de la relación personal, a nivel profesional, eres una, como decía, ¿no? Eres una de las una grandes, reputada, dijiste. En Me España gustó, de pronto dije esa mezcla entre es doblemente, triplemente, pero no, se refiere a la fama, no a la, no a la putería. Totalmente. Bueno, lo dicho, bienvenida. Bueno, antes de entrar a glosar esa carrera profesional trepidante, porque son muchos los palos que has tocado y desde muy joven, cuéntanos quién era Lynn Feinstein antes de empezar a estudiar psicología, que es tu primera formación. Hacía radio. Sí, ya desde... Bueno, no, mi primer trabajo fue, yo me quedé huérfana a los 18 años y literalmente tuve que la próxima semana buscar de comer. Y entonces una amiga me consiguió un trabajo en un hospital psiquiátrico en las afueras de la Ciudad de México, administrado y propiedad del gobierno. El hospital psiquiátrico era para mujeres, le llamaban granjas porque eran como las películas de la Segunda Guerra Mundial, que los soldados duermen en grandes casas. Barracones. En barracones. Eran barracones que se dividían por locura, de las más locas, de las menos locas a las más locas. Y entonces yo le daba teatro, clases de teatro, que me inventé, porque pues obviamente solo había actuado en la escuela y en la universidad. Le di clases de teatro a las más loquitas, a las del pabellón 7. Y ya después de ahí trabajaba al mismo tiempo en una pastelería. En la pastelería oí una estación de radio que tocó Steely Dan y después Prefab Sprout. Y dije, ahí quiero trabajar. Y al día siguiente fui, me paré en la entrada de la radio y venían bajando dos tipos a los que les dije, oye, yo quiero trabajar en esta estación. Pues somos nosotros, estamos empezando. Ven, vamos a tomar una cerveza. Y estuve ya con ellos trabajando pues 10 años de mi vida. Hice radio 10 años. Todos los días salía yo anunciando cancioncitas y dando opinión en ese entonces de lo que decían los periódicos y decían los amigos, ¿no? Claro. Ya después de eso pues, ya tuve trabajos en tele, en MTV hasta que llegué al cine. ¿Y cuáles son esos recuerdos, esos primeros recuerdos musicales en un México donde había estado prohibida la música prácticamente, ¿no? No, había estado prohibido el rock. El rock como tal. Y entonces lo padecemos hoy en día porque pues no tenemos un Charly García o no tenemos un Spinetta, ¿no? Claro. Porque se cortó y se coartó la posibilidad de ese tipo de música y le dieron manga ancha a Televisa. Y Televisa sacó bodrios de pop, pero bodrios que hizo un tipo horrendo que se llama Luis de Llano. Y es toda esa herencia del pop como tontín, de gente que tiene coreografías de, ¿no? Timbiriche, por ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Y todos esos eran productos de Televisa que hasta hoy llenan
Sí, siguen. Palacios de los Deportes, porque también ya es nostalgia. Entonces, en su época, pues salían telenovelas, hacían sus series, y se creó lo que en México hacen hoy en día perfecto, que es el pop, ¿no? Claro. Pop en español. Claro. Pero bueno, me imagino que también o sea, estaba el rock prohibido como tal, pero bueno, consumíais discos, o sea, había Totalmente, sí, ¿no? sí, no había nada más importante que ir a comprar el nuevo de Premiata Forneria Marconi, o, bueno, el disco nuevo de Yes, o de Elton John, o toneladas, no había nada más importante que de un vinil. Bueno, y aparte, bueno, lo que viendo un poco tu biografía, has sido además una persona muy bueno, de gustos muy abiertos, que me imagino que luego además han influido en tu capacidad para ser una contrastada supervisora musical, digo, porque de repente hacías programas de rock, de jazz, de música afroantillana. ¿Quién te contó todos esos chismes? Digamos que Google, Mr. Google. Pero bueno, aparte, bueno, he hablado con amigos comunes, por supuesto, pero Google ya sabes que nos tiene Hay todo. Un mico loco por ahí que seguramente quién sabe qué cosas dijo de mí. A mí me gusta toda la música, ¿sí? Menos el country. Al country sí me cuesta muchísimo trabajo. Me cuesta un poco de trabajo el merengue, por ejemplo, y la bachata, pero fuera de eso, porque son músicas para bailar, sí. No son músicas para sentarte a oír un disco completo de merengue, para mí. Y creo que eso fue mi fortaleza y lo que me formó y lo que hoy me permite hacer lo que hago, que es, yo decidí que, como no me gustaban las muñecas ni los cochecitos, yo decidí que iba a tener discos de todos los géneros. O sea, mi colección tiene una grandísima cantidad de champeta colombiana. Tengo todas las óperas famosas, aunque sea una versión. Entonces, si tú me pides algo, yo lo tengo. Eso me hizo que cuando llego a leer una historia en cine, inmediatamente pienso qué género y qué artista podría ir en esta escena. Como nunca me alcanza, entonces siempre busco opciones más baratas, y para eso no es que tenga un disco duro de cosas baratas, sino tengo un disco duro que a lo largo de, pues yo creo que ya son como 14 años, en donde voy acomodando toda la música que oigo. Entonces, si necesito pasarte música paraguaya de 1957 para una película sobre un levantamiento militar, tengo para mandarte. ¿Lo tienes clasificado? Lo tengo clasificado, lo tengo etiquetado, y una canción puede estar en muchos playlists, y entonces ya, bueno, luego es el licenciamiento y todo lo que involucra, pero puedo proveer hoy en día, aparte recurro a todos, ¿no? A Spotify, a ChatGPT, a todo lo que sea necesario, recurro también, porque pues tampoco mi cabeza da. Y tengo tantísimos playlists que mejor que otra gente me diga, porque luego también tengo demasiados. Bueno, muchos playlists que, como decíamos, te ayuda a lo que hace tu trabajo, pero luego hablaba de eso, ¿no? Hablaba de tu diversidad de gustos, y bueno, me parece súper curioso, por volver a tu fase radiofónica, es el Limelight, ¿no? Un programa sobre gospel y música cristiana. Hice un programa sobre música cristiana. Hubo una época en que hacíamos todos una cantidad de programas. Tuve un programa de música cristiana, que en ese entonces le puse el Limelight porque había una discoteca muy famosa en una iglesia en Nueva York. Tuve un programa que fue el primero que tuve, que se llamaba Mujeres, Rock and Roll. Exacto. Después tuve por el que fui un éxito, porque todo lo demás que hice no importó, que fue los sábados de 12 a 2, tenía un programa de salsa. Y eso se llamaba Salsabadeando, y eso fue lo que me dio la tantita fama que tengo. No falta quien me diga, yo oía, mi papá me hacía oír Salsabadeando, así que sí. Pero creo que de lo que más me gusta es la cumbia. Y a todo esto, bueno, en las emisoras que estabas eran, bueno, que se llama X-Son, FM, Era Rock 101, y luego me inventé una estación de radio que salía en AM, que se llamaba Dimensión 1380. Vale. Y entonces lo que hice ahí fue literalmente una estación para viejitos.
Ajá. Y me refiero a viejitos en realidad, y viejitos como yo, como tú, ¿no? Que de pronto Rocío Dúrcal nos mueve más, o Agustín Lara nos mueve más que AC/DC, Ajá. ¿no? Ajá. Y entonces hice una estación en la que se programaban boleros, rumbas, tangos, grandes bandas, danzones, y agarré una franja de gente conocida, que en ese entonces era Monsiváis, María Victoria, que eran artistas famosos ya mayores, pero que estaban vivos. Entonces, que tenían suficientes anécdotas para contar y poner canciones. Entonces, por ejemplo, María Victoria tuvo durante mucho tiempo un programa los martes, de 8 a 9, donde tocaba canciones y ella cantaba, pero ponía canciones de Agustín Lara y tenía una anécdota que contar. Estuvo un intelectual mexicano que se llamó Monsiváis. Después estuvo la dueña de uno de los más famosos antros que hubo en la Ciudad de México, que se llamaba El Margo. Ahí llegó a tocar todo Fania, por ejemplo, ¿no? Entonces hice esa estación de radio, le fue muy bien. Hacía yo los miércoles un baile de salón, en un salón que se llamaba el Salón Riviera, en el que entraban, pues yo creo que unas 200, 300 personas, que de las 6 de la tarde a la madrugada ponía yo una orquesta de banda como de Glenn Miller, al siguiente una orquesta como la Sonora Santanera o Matancera, y así cada hora y media hasta las 2, 3 de la mañana. Ajá. O sea, era como un radio show ahí en directo. Totalmente, y lo esto. Qué transmitíamos maravilla. en vivo. Qué maravilla. Bueno, y luego también fuiste directora de programación y de MTV. También. ¿No? Además, en el momento que la MTV era tan potente, ¿no? Fui eso también. En MTV hice muchísimas cosas. Como que no quería dormir nunca y entonces me inventaba. Pero sí, en MTV fui la directora de programación durante un ratito. Hice el programa de noticias MTV, Ajá. que era como un semanario alrededor del mundo de la música. Alrededor del mundo de la música, que lo conducía Javier Andrade los viernes. Y durante el día, entre semana, teníamos cápsulas. Entonces también hacía yo la parte de filmación de esas cápsulas en México. Ajá. Y también esas cápsulas que hacías de Unplugged, ¿no? Del rock argentino y el rock mexicano, ¿ves? Hicimos un documental donde entrevistamos al comandante Marcos. Exactamente, a eso iba, me parece muy interesante, ¿no? Porque bueno, siempre hablas del aspecto musical de todas las cosas que has hecho, tal eso, pero hiciste eso, el Crónicas de un movimiento anunciado, que era sobre el movimiento zapatista, en un momento además que bueno, más allá evidentemente de todo el complemento social que tenía enorme y que sigue teniendo, bueno, tenía una perspectiva un poco pop, ¿no? Yo recuerdo aquí cuando todo lo que llegaba de Chiapas, ¿no? De repente fue como, joder, qué bonito lo que está pasando, pero que tenía ese rollo musical también, ¿no? O más bien los músicos sintieron una empatía enorme por el movimiento, eso fue lo que pasó. Yo creo que no fue algo generado desde el movimiento zapatista, sino fue generado por los músicos que tuvieron una empatía con el movimiento zapatista, con los indígenas en Chiapas y con un personaje carismatiquísimo que era el subcomandante Marcos, y que pertenecía seguramente a 3 generaciones arriba de los que estábamos en ese momento con simpatía por ellos. Entonces, yo al menos fui 3 veces a La Realidad, que es donde ellos estaban. Entrevisté para MTV al comandante Marcos, y me acompañó el cantante de Café Tacuba a ese viaje. Entonces, sí había todo un... Y luego los músicos en la universidad hicieron, si no me equivoco, 3 conciertos. Ajá. ¿No? Un maratón de conciertos como hoy el Corona Capital o el, ¿no? Rock en tu idioma o esos maratones de bandas, pero en ese momento tenía una causa. En una llevamos, por ejemplo, se compró una planta de luz para el pueblo y la llevamos. Esa fue cuando fuimos con Rubén de Café Tacuba. En otro momento llevamos, el primer viaje llevamos comida, arroz, maíz, toneladas que los estudiantes habían llevado al concierto y los músicos, y de ahí directo del concierto se trepaban toda la comida y se fue.
Nosotros nos fuimos con ellos y nos fuimos con la planta. Y la tercera vez, no me acuerdo qué llevamos. ¿Y qué fue de ese movimiento? ¿Sigue todavía vigente? En México todo está destruido, esa es la verdad. Lo terrible es que el que no pase nada también desgasta, ¿no? Los intentos por el gobierno de acercarse a los zapatistas nunca fructificaron nada. No, todos querían, como todos los políticos querían que se hiciera su voluntad, ¿no? Y como todos los seres humanos somos unos necios, y los chiapanecos son bien necios también. No tengo idea puntualmente qué pasó, pero nadie en México puede negociar con nadie, para empezar. Y si negocias, tiene que ser dando las manitas, dando las nalguitas, dando. Entonces, yo creo que se desgastó mucho el hecho de que no pasara nada. Mandaron intentos de negociaciones, primero con un tipo que se llamaba Manuel Camacho Solís. Es que en México pasó una cosa terrible, que es la negociación también siempre implica que en algo te van a transar, que tú vas a perder, que no hay una mentalidad de vamos a ganar los dos, que los dos estemos contentos y tranquilos, porque la negociación en Chiapas, sé poco y no quiero hablar mucho, pero las negociaciones para todo ese territorio son brutales, porque no solamente son los indígenas con el gobierno, sino son también los partidos políticos, la religión, los evangelistas contra los de la ley de Jesús, contra los del poder de Dios, contra los adventistas del séptimo esos, ¿no? Todos esos están allí metidos. Y luego con los terratenientes y los ricos. Claro. Entonces, pues aquello es un lodazal. En una de las zonas, si no la más rica de México, porque de ahí sale toda la luz, la cantidad de agua, las presas, toda la energía que se puede generar, Chiapas la tiene. Entonces aquello es un lodazal y son todos hombres negociando. Y entonces los hombres siempre se pelean por, voy a decir una vulgaridad, para ver quién la tiene más grandota, ¿no? Entonces, como en México, todo es ese problema. Totalmente. Bueno, vamos a volver a la música. ¿Cuándo comienza tu carrera como music advisor? ¿Cómo te surge Esta profesión que hago hoy empezó en 1999, cuando terminé mi relación con MTV. Me fui a trabajar a una compañía que se llama CIE, que es la que hace los conciertos. En ese entonces hizo un estudio que se llamaba Altavista Films, hizo una página que fue demasiado anticipada a su tiempo. Era una página de internet de información, entretenimiento, una especie de un periódico digital que se llamó El Foco, y hizo Altavista Films, El Foco y alguna otra cosa. Y al año y medio decidieron, o 2 años, decidieron cerrar eso, pero en el interín hicimos como 8 películas. Y entre ellas estaba Amores Perros. Estamos hablando del año 2000. Exacto, del 2000. Sí. Y entonces ahí, después de hacer esas 8 películas, cuando salimos de Altavista Films, yo decidí que iba a intentar seguir. Y pues ya, son 23 años. Y como, por ejemplo, Amores Perros, que bueno, aquí en España, vamos, arrasó, porque bueno, es un película, una vez, vamos, de mis pelis favoritas. Y bueno, oye, como han comentado gente de Viene Link, que es la que hizo el soundtrack de bueno, las canciones de Amores Perros, todo el mundo flipa, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontaste una película así? Porque es una película durísima. ¿Cómo empiezas a trabajar una película? ¿Directamente con el director? Yo siempre trabajo con el director. Es muy raro que no trabaje con el director. El productor se mete por medio para el tema de presupuestos, pero realmente es con el director. No, hay directores con los que nadie se mete. Y con Alejandro nadie se mete. Porque además Alejandro tiene clarísimo lo que quiere en todos los puntos de todos los momentos. Entonces empecé a trabajar con Alejandro. Yo siempre empiezo a trabajar en todos los proyectos en el guión. A veces trabajo cuando ya está filmado y no saben mucho qué hacer con la música, por ejemplo. Eso pasa. Pero cuando quieren y son productores serios, tienen siempre la música al mismo par que los otros departamentos.
Y entonces leo el guión y ahí yo desgloso un poco como veo todo. Lo comento con el director. Y es el director quien dice sí, así, no así, no así. Y normalmente, a menos de que de veras no tenga idea de música, el director tiene ciertas directrices o género o mood, ¿no? O una energía, o directamente quiero tal canción y quiero tal canción y quiero tal canción. Con Alejandro él tenía muy claras las canciones y siempre pasa en sus películas que él tiene muy claras las canciones que quiere, pero hay muchos espacios para sugerir. Entonces eso que te decía, yo, bueno, pues si se quiere... como en Bardo, ¿no? Desde el principio él quería ciertas canciones, ya tenía la idea de que quería 3 acapelas o 4 y fuimos buscando a ver qué acapelas encontraba yo. Por ejemplo, de José José habían varias y él escogió una. De David Bowie fue todo un trámite conseguirla, pero la conseguimos. Peter Gabriel con Génesis, o sea, hay varias acapelas en Bardo. Pero hubieron otras, por ejemplo, que yo tuve oportunidad de sugerir y que cuando un director es buen director, trabaja la música desde el principio como trabaja todos los departamentos. Entonces, también las cosas van cambiando o ya cuando están en edición, también las cosas se van acomodando. Y hay canciones que al principio se querían muchísimo y luego el director voltea y dice, no, esa yo nunca la pedí. ¿No? O hay unas que dicen, yo después de 1 año y medio de filmación y de edición, las sigo queriendo. Y bueno, como tú sabes, el dinero es ya lo que manda en ese momento. Entonces, si hay cooperación de parte de las compañías, es más fácil que se logre. Y si no, pues o se cambia o se busca el dinero. Y ahí es donde el director va a convencer al productor de dame más dinero, necesito más dinero para música, que siempre pasa. Y yendo más al operativo, porque bueno, intento que también este podcast tenga un aspecto didáctico, ¿trabajas con el director en las canciones y qué tipo de relación hay, por ejemplo, con el autor, con el compositor de lo que es el soundtrack? Depende. Si es una canción preexistente, normalmente hay una discográfica y una editora. Entonces, normalmente voy primero con la editora y le digo, quiero esta canción, ¿cuánto cuesta? Si Subterfuge se pone loco y quiere 10,000 por lado y son 20,000, pues le voy a decir a Subterfuge, no tengo eso, nunca tengo eso, yo soy supervisora del tercer mundo. Sí. ¿No? Poco a poco, en todos estos 20 años me he dado cuenta que las compañías productoras empiezan a darse cuenta que la música cuesta. Porque la música para los productores no cuesta. Luego ven cómo la hacen, tienen un amigo, conocen a los de Subterfuge que son increíbles y van a ayudar, pero no te metas con estos otros porque te van a sacar hasta el, ¿no? Sí. Y entonces yo ya sé también con quién puedo trabajar, con quién no, quién tiene qué, ¿no? Sí. Yo sé que Subterfuge no tiene música clásica, ¿para qué te pido música clásica? Claro. ¿No? Claro. Entonces, en base a eso, ya no sé qué me preguntaste, pero un poco sí, está bien. Era, bueno, pues también no solamente iba no solamente al aspecto más de licencia de las canciones, sino también, por ejemplo el aspecto de la música original. Allí, por ejemplo, normalmente, si no hay un compositor que el director diga, yo trabajo con este, ¿no? Que a veces pasa. Sí. Si no, yo propongo. Tengo a estas alturas también una enorme base de scores que puedo... entonces lo primero que trato es de orientar qué tipo de instrumentación quieren. Si quieren orquesta, bueno, pues hay ciertos músicos con un budget, con un tipo de proyecto. Si no quieren orquestal, ¿no? Entonces, ¿qué lo quieres? Minimal, electrónico, y entonces en base de ahí me brinca el nombre. Claro. Ahorita me acaba de pasar camino para acá. Voy a hacer un proyecto muy divertido que leí el fin de semana 3 guiones. Y entonces mandé todo el plan de diagramación de cómo va lo que yo veo y mandé sugerencias y mandé todo y me faltó mandar el compositor. Y camino para acá, o cuando me desperté, dije, es esta persona. Qué bueno. Entonces, normalmente sí, en cuanto a compositores... sí me viene en la cabeza, además que acepten el presupuesto, claro, que sean capaces. Y hoy en día no es lo mismo hacer una película que haber hecho ya series. Claro. Entonces no todos aguantan 7 episodios. Claro. Donde además hay muchísima música
hecho ex profeso para las series para no comprar canciones. Claro, lo sé. Bueno, al final también, claro, y también has vivido, hablamos de ese año, 99 cuando arrancas, ese 2000 importantísimo, con Amores Perros, que para mí es que es la simbiosis del buen cine, con las buenas canciones, con la buena banda sonora, con un trabajo de interpretación bestial, de dirección y todo. Bueno, arrancas ahí y has vivido también la transformación en paralelo del negocio de la música, que ha implicado que de repente lo que era antes, pues meter canciones que casi te decían, no, esto te lo meto en esta serie, que es promoción, ¿no? Y tú decías, bueno, pues vale, es promoción, ¿no? Ahora se ha convertido en una vía... Ahora nadie hace promoción. Claro, y porque es una vía de ingreso importante y necesaria, que además, que bueno, al final el tema digital, el tema de internet también, bueno, digamos que ha destruido muchas formas de cómo eran las cosas, pero también ha construido otras, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros por la experiencia personal, de repente, pues meter una canción en una serie, pues provoca que de repente, pues otra persona que como tú se dedica a esto, haga Shazam porque la ha visto en una tal y al final acabes metiendo esa canción en otro lado, ¿no? ¿Cómo has vivido esa transformación, sobre todo en la relación, ¿no? Con las compañías, con los editores, de cuando antes tenías seguramente un presupuesto más limitado y ahora saben al final de la necesidad, ¿no? que tienes de salir con más presupuesto a buscar canciones? Mira, he vivido de cada día más pedir por favor, rogar. O sea, el 80% de mi tiempo es escribirle a Subterfuge y decirle, por favor, ya dime cuánto cuesta esta canción. ¿Tú controlas la parte autoral y la parte de grabación o no? Sí. ¿Quién la controla? ¿Cómo que son 8 autores? ¿Cómo que tú tienes el 1.5? A mí me parece que tienes el 100% de la canción. Entonces, mucho de mi tiempo, lo invierto con un buen socio que tengo, que es mi abogado, que se llama Ignacio Burgoa, ya por fin lo encontramos. El autor me contestó anoche por Facebook. Entonces hay mucho... Voy a tomar agua, perdón. Sí, por favor. Hay mucho de un proceso de investigación, sobre todo para las canciones viejas, claro. Y luego contactar a las compañías y estar atrás de las compañías. Claro. Y cada vez más las canciones cuestan cada vez más. Sí. ¿Y los presupuestos pueden ser un factor limitante en la selección de música para los proyectos? Son. Sí. ¿Y cómo equilibras la creatividad musical con las restricciones presupuestarias? Siempre trato primero de ir a mi disco duro, porque sé que si está allí, conozco una de las partes, claro. Alguien es amable. Si no está allí, es que son enemigos todos. Entonces, normalmente trato yo de sugerir de mi disco duro, ¿no? Porque sé que Subterfuge va a ser, entonces yo me oigo todo lo de Subterfuge, lo guardo, lo califico, lo etiqueto. Y entonces cuando me urgen canciones de un estilo, voy y agarro 15 de Subterfuge y las propongo. Yo sé que luego voy a ir y te voy a decir, Carlos, ¿cómo ves este precio de todas estas canciones? Hay compañías que simplemente, te soy honesta, estoy empezando a evitar sugerir. Claro. O sea que tienes un disco duro real del ordenador, pero luego tienes un disco duro mental. Y también de Spotify, claro. Que ahí sí es donde me meto en problemas, porque digo, bueno, no encuentro heavy metal eslovaco de 1978, pues voy a Spotify, claro. ¿no? Claro. Rock de Eslovaquia de 1987, pues no tengo un playlist tan... Y voy y tengo, si no tengo un playlist, hay un playlist, pero ahora lo que hago es busco de quién son. Claro. Antes de sugerirlas, si me da tiempo. Si no, ahí les ves de Spotify, no tengo idea cuánto cuesten. Necesito averiguar. ¿No? Hay una certeza que puedo dar y una certeza que no puedo dar. Depende de la escena, depende del proyecto. Sí, no, eso está bien porque nos pasa incluso a nosotros también, que muchas veces es como, pues con Irene Prada, que lleva Pizza Pop, el rollo de vamos a ofrecer tal canciones, como hablamos antes con los autores, yo muchas veces soy impulsivo de, no, tú ofrécela primero y tal. Y no, hay que ofrecerla así, pero tienes que tener claro que la vas a poder luego Sí, ahorita cerrar, estoy, ¿no? por ejemplo, buscando canciones italianas para un proyecto que sean baratas, literalmente, así me dijo el director. Y entonces me escribe una mujer a la que le escribí, que sé que tiene un catálogo italiano, y me dice, aquí están estas sugerencias, pero no te puedo asegurar el precio. Pues te estoy diciendo que necesito canciones que cuesten esto, y ahorita le tuve que contestar. Le dije, si yo no sé el precio, no las puedo proponer. Claro, ¿no? claro, totalmente. Todo depende de las personas en este negocio.
de la voluntad de las personas, nada más, porque no existe una tabla, bien lo sabes, no existe una escala, ¿no? El otro día propuse una canción, nos reímos mucho Nacho y yo, porque propuse una canción de un tipo que literalmente tenía 4,000 plays en total en Spotify. 4,000. Y la discográfica me mandó decir, cuesta 10,000 por lado, porque el calibre de este artista lo amerita. Y le dije, pues, quién sabe qué calibre está, en dónde se le está midiendo el calibre, porque tiene 4,000 plays de Spotify. Por favor, no te voy a pagar esas cantidades, y le acabamos quitando, porque siempre hay una canción. Si hay voluntad, siempre hay una canción. Yo por proyecto casi te puedo decir que la mitad las acabo cambiando. Claro, normal. ¿Y algún desafío particular que te hayas enfrentado en tu carrera como supervisor musical y cómo lo resolviste? ¿Cuál fue esa canción que se te atascó y tal? Y al final... muchas, en todos los proyectos hay una. Cuéntanos algunas y... que te haya tenido que llevar a investigar, a llegar al autor, a eso. Hablabas antes de Facebook, ¿no? He tenido que llegar a pedirle a los actores de la película que vayan con sus agentes y hablen con el gringo baboso sentado, ¿no? En Los Ángeles, decidiendo que para esta canción quiero 50,000. Pues no, todo el presupuesto de la música es 50,000. Y el director se muere, ¿no? Por ella. Ayúdame, esta es una película chilena chiquita. Por ejemplo, hice una película que es la versión Gloria de La Raín, en inglés con Julianne Moore. Y tenían Stevie Wonder, Paul McCartney y Earth, Wind and Fire. Nadie las había negociado. No tenían ninguna negociación. Y toda la película se trataba de una señora que iba a bailar. Entonces me buscaron y me pidieron que les ayudara. Claro, cuando yo fui a las editoras y a las discográficas, las canciones no estaban en el presupuesto que ellos tenían, que eran creo que 6,000 por cada canción, $6,000 por cada canción. Pues Stevie Wonder no te va a costar nunca $6,000. Earth, Wind and Fire ni de chiste. Entonces, claro, la editora nomás ya no contestaba, ya ni siquiera decía que no. No contestaba y no contestaba, así que hubo que ir a los agentes de los actores en Los Ángeles para que el agente muy importantísimo fuera a hablar con el director de la discográfica y la editora, para que por lo menos contestaran. Claro, entonces... es que joder, enfrentarte a eso tiene que ser tremendo, porque yo, por ejemplo, por la experiencia personal, pues de repente me acuerdo, bueno, tú has trabajado con nosotros, no quiero centralizar todo el subterfugio, lo estás haciendo porque estás aquí y te lo agradezco mucho, pero bueno, al final trabajas con muchas compañías pequeñas que tenemos, yo creo que al final la virtud, ¿no? De ser rápidos, de decir tal vez... Sí, pero luego va a ser una cosa horrible, pero las chicas y las grandes. Esta canción ya no la controlamos. No, lo que te decía antes. Sí. Tenemos el 1.5% de la canción, y entonces ¿quién mierdas tiene el 8.5, no? Sí. ¿Quién llega al 100? Hombre, eso, pues imagínate cada vez que te llega también una autoría que claro, que te dice, no, este tiene el 2.5%, y ya empiezas a ver lo que va a pasar tiempo después cuando tal. Pero a lo que iba es que tú de repente nos pides un tal y bueno, tenemos esa cintura, ¿no?, para hacerlo tal, pero me acuerdo hace años que hicimos una adaptación de una canción de un artista, bueno, una versión de Nick Cave. Todo fue rapidísimo hasta que llegamos a la editorial de Nick Cave, que tardamos meses en que tal. Y seguramente que el señor Cave hubiese estado encantado, porque al final lo hace tanto, pero no la burocracia, ¿no? Qué coñazo, ¿no? Como decimos aquí en España, duro, ¿no? O sea, eso que te lleve cosas. Es súper complicada, porque es una burocracia enorme, es la buena o la mala leche con quien estés negociando y cómo le caigas. El otro día le hablé a alguien con quien trato mucho, porque es de las grandes, y yo le decía, ¿por qué están haciendo esto? Ya por piedad, te lo suplico, cerremos esta canción. Además, estás dañando a tu artista, porque lo único que estás haciendo es que todos lo odiemos, todos lo odiemos. Yo me imagino que no está enterado que llevamos 8 meses negociando este contrato, y que ya tenemos que entregar la serie, ya. O sea, 8 meses llevamos, 1 año llevamos. Pues aunque no lo creas, el artista me ha pedido que me porte así. Entonces dije, ¿de veras? O en otras porque enloquecen. Claro. No, y va a ser esto, y si no es esto, no es.
Claro. Y ahí sí depende de ti. Depende de decir, pues no es si no la quiero y la cambio. Y la otra es págale. Y entonces yo me siento humilladísima cuando tengo que echarme para atrás. Claro. Y decir, no, bueno, sí, siempre sí la vamos a querer. Ahí me duele muchísimo. Y digo, yo ya había dicho que no. No, yo hice todo por mandar opciones, pero claro, pues ya cuando hueles ahora sí que cuando hueles a lavanda, todo te huele a lavanda, ¿no? Entonces es muy difícil luego cuando están muy obsesionados por cambiar la canción, pero casi todos con el dinero. Cuando llega el momento en que el productor le dice, pues te has pasado $200,000 en música. Bueno, ¿y cuál es ese trabajo del que te sientes especialmente orgullosa? 1, 2 o 5, en el que de alguna manera si te sientas orgullosa, o sea, por un lado, que tenga el equilibrio eso entre el aspecto artístico y el aspecto también de haberte ajustado al presupuesto en orden y aparte a mí lo del presupuesto no me da orgullo. Eso negocio, trato y sé que hago lo mejor que puedo, pero no es una cuestión de y siempre salgo en presupuesto, aunque siempre salgo en presupuesto y si no, aviso. A mí la parte creativa es la que más orgullo me da. Cuando una canción queda bien y la aceptan y se queda. Vale. Cuando yo veo que metí un home run con una canción y digo, ¡ay, qué bárbaro! Esto es que queda perfecto. Y la contraparte que son productores, directores, Netflix, Amazon, Apple, ViX, Movistar, dicen, dale, sí, la pago. Eso. Sí, es importante, pero bueno, al final el presupuesto, a nosotros nos ha pasado el rollo, ¿no? Vamos a hacer una serie, tal, no sé qué, tenemos $100,000, queremos Space Oddity de Bowie, pero tenemos 100,000, dices, joder, pues si tienen $100,000 para todo, allá en Space Oddity se te van a ir 60, ¿no? Es que también depende, yo siempre digo, yo la pido, yo pregunto cuánto cuesta, ¿no? Nunca digo que no. Sí puedo dar una próxima y decir Space Oddity te puede costar esto, pero luego te sorprenderías. Hay unos superartistas que no son tan caros como David Bowie. Pero hay otras cosas que te las cobran de una manera brutal. Sí, bueno, hablabas antes, ¿no? De ese artista con 4,000 plays en... 4,000 plays. El calibre de este artista. Yo digo, híjole, este baboso. No solamente está mintiendo, sino además logró que su artista no quedara en la serie. Claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo evoluciona, tú crees, el papel del supervisor musical en la industria ya del entretenimiento, ¿no? Con eso, pues con el auge... Pues por lo menos ya los productores, ¿no?, saben que necesitan uno. Claro. Pero al que al final es eso, también es abarcar, porque joder, tú que eres una pionera, digamos, en esta nueva hornada de la supervisión musical, me acuerdo del trabajo que hiciste con Capadocia, que me pareció impresionante, pero bueno, en ese momento eran series puntuales, ahora hay series a manta, o sea, entonces, claro, ha transformado en el sentido de que, bueno, ¿cuántos proyectos, por ejemplo, puedes llevar a la vez? Para poder vivir yo. De 3 guiones que te has leído este fin de semana, 3 guiones. ¿Esos 3 guiones crees que los vas a trabajar tú? Sí, es de una serie que voy a hacer. Sí, yo para vivir y mantener sueldos de 1, 2, 3 personas, tengo que hacer promedio 10 series o películas o proyectos al año. De 10 a 12. Es muchísimo. Claro. Es un negocio que no es negocio. O sea, tienes unos gastos que no ingresas al mes. Entonces tienes que ir llevando muy bien el control de cuáles proyectos empiezas, porque hay unos que también terminas. A mí, yo cobro al principio y al final. No soy como los editores que cobro cada semana o cada mes, ojalá, sería una joya. Entonces yo cobro una cantidad fija al principio y al final. Entonces tengo que organizarme de tal manera que me alcance para pagar 3 sueldos al mes y no es negocio. Por eso tengo que hacer tantos. ¿Y te llega mucho que descartas porque no te gusta? ¿O no, ya saben que Lynn Feinstein pues tiene yo creo que las 2 cosas o 3 cosas o debe de... No, hoy ya vemos ya muchos supervisores, hoy ya está inundado, es de moda ser supervisor. Sí, pero bueno, al final... es de moda, pero al final sois 5 los sí, pero por eso, entonces, ¿no?, es decidir en tu presupuesto como productor si quieres a alguien o no quieres a alguien. Pero yo creo que es bueno, yo creo que es un sello. Pues es que si no, ¿cómo le haces para entregar la música? Además, hoy en día ya plataformas como Apple, Amazon y Netflix, son tantísimos los requisitos de música que yo me imagino que solamente las películas que tienen
puro score, contratan al compositor y alguien de producción lo acomoda. Pero con que tengas música o quieras un supervisor que opine, que licencie, que proponga, que te mande facturas, que te cobre las facturas, que te mande la licencia firmada, que la suba todo un Dropbox, que entregue los formatos de softwares que Netflix, Apple, Amazon, Movistar tienen, necesitas un equipo de supervisión. Y yo, por ejemplo, sola no podría. Pero a lo mejor yo, por ejemplo, ni siquiera creo que podría vivir yo con 1 o 2 proyectos, porque como cobro al principio y al final, pues, ¿no? Es casi, puede ser 1 año, año y medio o 2 entre que vuelvo a cobrar de un proyecto. Pero ¿y las plataformas apuestan por la creatividad frente al presupuesto? Es que yo no tengo que ver con las plataformas hasta que los proyectos ya están echados a andar. Son las productoras las que van y le dicen a Amazon, quiero hacer este proyecto, y Amazon les dice, órale, sí. Vale. ¿Cuál es tu presupuesto? Pues mi presupuesto de todo es esto. Luego, si se ponen a ver, pueden evaluar, y para música, ¿quiénes les importa? Y para música, ¿cuánto tienes? No, pues tengo tanto. Ajá. Y ahí pueden opinar y todo. Yo cada vez más tengo juntas con las plataformas para 3 o 4 cosas importantes, que obviamente unas ciertos costos que les interesan, no todo, el overall budget de algo, los trailers, por ejemplo, y luego si la grabación, si el score se va a grabar, todo lo que tiene que ver con la grabación, contratar al estudio, la orquesta, ¿no? Sí. Las sesiones de la orquesta, eso. Bueno, decías hace un momento que ya hay muchos music supervisor y que hay como una moda. Pero ¿crees que puede ser eso? ¿Le recomendarías a gente que se empieza ahora a formar en los, pues eso, en todos estos másters de music business, etcétera? ¿Crees que hay un hueco? ¿Crees que si te contrata una compañía y tienes un sueldo fijo, sí. Si no, no. No, complicadísimo, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo, porque además no te consideran talento importantísimo, te consideran necesario hasta que ya están cerrando, como que al principio pues estás allí y ayudas, pero no somos mucho más importantes que el del maquillaje, que las pelucas. Ya para la post, ya se dan cuenta que somos muchísimo más importantes que casi todos los departamentos, ¿no? Por lo que hace la música en un proyecto, por cómo la música cambia un proyecto, por cómo lo enaltece, lo echa a perder. Antier estaba viendo un documental sobre la época de transición del 74 al 75, si no me equivoco, en España, cuando Franco toma el poder, ¿no? Es exactamente el mismo. Es puro pietaje de documental de la televisión española, muy bien hecho, pero a todo le pusieron encima música clásica estridentísima. Entonces no oyes al locutor, por ejemplo, ¿no? Sí. Y además tienes de pronto a Shostakovich sonando encima de pues lo que está platicando Franco con su generalísimo de Franco, o lo que está pasando mientras matan al presidente, ¿no? Sí. Haydn a todo lo que da, y era desesperante, yo le tuve que adelantar, porque decía, no puede ser, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y en qué proyectos andas metida ahora que puedas confesar que...? La Mesías, que se estrenó antier en el Festival de San Sebastián, bueno, es de los Javis, espero que la vean, porque es un proyecto inigualable. Es una cosa fuera de lo común. Estoy trabajando en... Alfonso Cuarón está filmando una serie también. Estoy trabajando proyectos con MediaPro, y eso me tiene muy entusiasmada, porque MediaPro es un estudio, como tú sabes, de los más grandes que hay en Europa, y si no me equivoco, el más grande en España, que precisamente les importó conocer los presupuestos de música desde que están los drafts, desde que está en guión el proyecto. Qué bueno. O sea, decidieron que también iban a atacar el presupuesto de música certeramente, no... Luego vemos, ponle tanto, o una productora de línea decide cuánto ponerle porque están enloquecidos tratando de entregar los sets, ¿no? Nos falta música, pues ponle, no sé, 10,000 por episodio, ¿no? Así es normalmente, y no. MediaPro tiene esta increíble preocupación de que sus productores y sus compañías productoras tomen en cuenta la música. Entonces, eso me tiene súper entusiasmada. Por cierto, ya sé que no habrá una media clara, pero
¿cuánto tarda desde que te llega un guión o la propuesta de un guión para trabajar hasta que se estrena? ¿Cuánto puede...? Pues hoy menos. Antes sí me leí demasiados guiones que nunca se hicieron, por ejemplo, muchos. Ahora ya casi siempre me llegan proyectos que ya están aprobados por una plataforma. Sería muy raro que no. Y eso implica que casi se empieza a rodar rápidamente. No tanto, pero se me dan algo hoy, se empieza a rodar en marzo, por ejemplo. Pero hay que producir 2 canciones, hay que contratar al compositor, hay que hacer esos foldercitos de Dropbox con canciones para las escenas donde va música. Ajá, qué bueno. Pues nada, ya estamos terminando. Para terminar, Lynn, siempre hago una pregunta a todo el mundo que es, bueno, pues ¿quiénes han sido pues tus referentes o dentro de, ya no la música de la supervisión musical, sino a nivel de la radio y todo, quiénes han sido las personas que te han influido más, que eso? Bueno, creo que, por ejemplo, la figura de Luis Gerardo Salas en su momento fue importante. Luis Gerardo Salas, sí. Pero bueno, ese hombre representa la fiesta perenne en mi vida. representa un alcoholismo que ya no tengo. Pero bueno, ¿quiénes han sido? Alejandro, ejemplo? Sin duda, sí, Alejandro González Iñárritu, Alfonso. Yo creo que hay mucha gente que además termino teniendo un vínculo muy querido, ¿no? Hay varios directores de la compañía Lemon a los que quiero enormemente. Con Lemon va a salir una serie que se llama Las Azules para Apple TV, y es una serie sobre un grupo de mujeres policías en los 70s. Y el director y dueño de Lemon se llama Fernando Rofsar Díez Barroso, al que yo adoro, y que tiene una exigencia donde la música entra para que esté bien puesta, la defiende. Acabamos de poner una canción de Neil Young, que quedó chulísima. Bueno. Acabamos de poner una canción de... ¿Tú te acuerdas de una mujer que se llamaba Laura Nyro? No. Bueno, pues nadie. Me costó un huevo conseguirla. Quedó chulísima. O sea, es alguien que le lucha conmigo para conseguir buenas cosas. O hay muchos otros directores que se quedan... Creo que son de las gentes más importantes, son los directores de cine y directoras. Pero sobre todo los directores hombre, porque no me ha tocado la suerte de trabajar con muchas mujeres. Me encantaría. Aquí en España siento que puede ser una buena posibilidad porque hay muy buenas. Sí. Muy. Totalmente. Entonces, son los directores. Y bueno, luego sí soy una nerd de la lectura y ese tipo de cosas. Pero ningún locutor de radio, no estoy como por ahí. Qué bueno. Oye, pues nada, Lynn, muchísimas gracias. A ti, un auténtico placer que hayas compartido con nosotros pues toda esta experiencia y además, bueno, pues ese entusiasmo contrastado y esa pasión por la música que se agradece de verdad. ¿Vale? A ustedes les agradezco muchísimo la invitación. Pues nada, despedimos esta más que interesante edición de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Fran Leo a los mandos técnicos, y nos vamos con el playback a vida o muerte de Capitán Sunrise. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. A veces voy por la vida haciendo playback en todo. Ya ni siquiera recuerdo cómo suena mi tono. Es ese miedo cobarde que a veces paraliza. Es el recuerdo agridulce de juntar nuestras vidas. Al trabajar hago playback o al bailar en nuestro bar, en una app para ligar o al llamarte para hablar. Cuando te declaré mi amor y me salió a devolver aquel sudoku entre los dos, nunca se llegó a resolver. Siento esta furia, quiero cantar a gritos, tan alto que hasta te puedan picar los oídos. No sufras, no seré malo, prometo hablar clarito.
resolver.